El denominado séptimo arte tiene más de 120 años de historia. En la actualidad, los efectos especiales hacen que veamos imágenes espectaculares en la pantalla del cine, pero no siempre ha sido así. La idea de lo que hoy conocemos como cine es bastante antigua. De hecho, el origen de este lo encontramos en el año 1654, cuando el sacerdote alemán Athanasio Kircher experimentaba con imágenes en movimiento gracias a su famosa linterna mágica. Más de un siglo después tenían lugar las llamadas fantasmagories del francés Gaspard Robert. Era un espectáculo muy llamativo basado en figuras pintadas sobre placas de cristal, que en el año 1798 constituyen las primeras proyecciones públicas de que se tiene noticia. Las posibilidades reales que podía tener el cine fueron adivinadas por el belga Joseph Anthony, que en 1828, mediante un artilugio de su invención, mostraba imágenes en movimiento. Este es el antecedente más antiguo y más parecido al cine actual. Este físico belga se basó en el principio de la persistencia de las imágenes luminosas en la retina del ojo y para el año de 1832 inventó el fenakistiscopio, que permitió por primera vez contemplar una imagen en movimiento. Un año después, en 1833, el matemático austríaco Simon von Stramper creaba un curioso artilugio que llamó estroboscopio. Este invento permitía poder ver un objeto que estaba girando sobre sí mismo como si estuviera quieto o dando giros muy despacio. La invención de la fotografía condujo rápidamente al desarrollo del cine. Ya en 1874, el astrónomo francés Jules Janssen obtenía éxitos con su revólver fotográfico, antepasado de la cámara fotográfica que conocemos actualmente. Poco después, el norteamericano Edward Muybridge reproducía el galopar del caballo con sus 4 patas despegadas del suelo. Los experimentos que condujeron a la invención del cine fueron numerosos. Por ejemplo, el médico francés Jules Marey con su fusil fotográfico se distraía en Nápoles, apuntando a las aves para fotografiar en varias secuencias el vuelo de las gaviotas y otros pájaros de la zona. Como en tantas otras cosas, fueron los trabajos de Thomas Alva Edison en 1889 los que llevaron al invento de lo que él llamó kinetógrafo, la primera cámara sonora. Invento importante en el que Edison puso en relación el eje del obturador de la cámara con un fonógrafo, permitiendo así grabar sonido e imagen a la vez. A pesar de que la registró o patentó en 1891, el genial inventor no tenía fe en el futuro del cine, que consideraba como un simple espectáculo para gente solitaria. Fue Edison quien inventó el cine sonoro en 1902, pero el sonido era tan débil que no resultaba nada práctico. Más tarde, en 1910, con el cronófono de Léon Gaumont, inventado para este personaje por los franceses Decaux y Laudet, se empezó a ver las posibilidades de un cine sonoro. No obstante, hasta 1927 se proyectó el primer largometraje sonoro mediante la sincronización de un disco con el proyector. La película en cuestión fue El cantor del jazz, de la Warner Brothers. Su kinetoscopio era una máquina de poco más de 1 metro de altura y medio metro de ancho, en cuyo interior discurría una película en movimiento continuo, entre una lente y un foco o fuente de luz. No había proyección en pantalla y era preciso aplicar el ojo a una ranura para contemplar el desarrollo de una pelea de boxeo, las evoluciones de una bailarina, a 2 bebés a los que se les cambiaba el pañal y películas de interés semejante. Esos fueron algunos de los primeros filmes, pero Edison logró vender sus curiosos artefactos como prueba del interés que ponía la gente en el fenómeno. Te estarás preguntando, ¿quién inventó el cine? Y aunque la fotografía fue determinante en el desarrollo y en el progreso del cine, la fecha de nacimiento de este arte no es anterior al 28 de diciembre de 1895, en el Salón Indien del Gran Café del Boulevard de los Capuchinos de París.
en esta fecha y en este lugar, es donde quien inventó el cine, los hermanos Lumière, exhibieron en público su invención con una breve proyección de un tren llegando a una estación. A partir de aquel momento, la historia del cine sería una sucesión incesante de ideas geniales y mejoras decisivas. Aparte de la gran revolución que provocó la invención del cine sonoro, otras innovaciones fueron trascendentales. Pero sin duda alguna, una de las más importantes dentro de la evolución del cine fue la invención del cine a color. Esta mejora, aunque al principio no era de gran calidad, marcó un hito en la historia del cine, ya que nunca volvería a ser igual que antes. Lo mismo que sucediera con la fotografía, se comenzó coloreando las películas a mano, imagen por imagen. A partir de 1900, las casas francesas Méliès y Pathé comenzaron a hacerlo por procedimientos mecánicos, pero aún tuvieron que pasar unos pocos años más para que se inventara el sistema de filmación en color. A Madrid llegó el cine el 15 de mayo de 1896, día de San Isidro. Se presentó en público en un viejo edificio de la carrera de San Jerónimo. A partir de entonces, las sesiones fueron diarias, de 10 de la mañana a 11 de la noche. Vamos con un dato curioso. A finales del siglo XIX, los hermanos Lumière asombraron al mundo con su cinematógrafo. Sin embargo, los Lumière veían su invento como algo científico y no como algo artístico y mucho menos comercial. Pero hubo alguien que sí vio su potencial: Alice Guy Blaché. Alice convenció a su jefe, Léon Gaumont, dueño de un negocio fotográfico, de contar historias a través del cine. Así fue como filmó la primera película de ficción, La Fée aux Choux, El hada de las coles. Alice se volvió una cineasta prolífica y precursora de varias técnicas. Durante su vida, filmó casi 1000 películas, entre western, comedias, dramas, ciencia ficción, de todo. Después de casarse con su camarógrafo, emigró a Nueva York para poner su propia productora. Pero su historia no acabó bien. Su marido la dejó por una actriz y se fue a Hollywood. Deprimida, Alice vendió su productora y regresó a Francia. No volvió a filmar más. Sus películas fueron acreditadas a sus directores de fotografía y el cine terminó por olvidar a una de sus pioneras. Esto ha sido todo por hoy. Espero haberte ayudado a comprender un poco más de la historia del cine. Te invito a que sigas este canal, a que te suscribas y lo compartas con tus compañeros, ya que en este medio estaré subiendo más información acerca de la historia del cine, la historia de la fotografía, la historia de la televisión, entre muchos temas más. Soy Lucero Granados, gracias por llegar hasta este punto del video y espero verte por aquí muy pronto.